Continuamos en Super Deportivo, en la televisión cooperativa en Argentina. Va a ser un gusto, un hombre del cual admiro mucho, pero admiro mucho más por lo que es como persona y no pierde su eje cuando el resultado toca su puerta, ¿no? Y el buen resultado toca su puerta, un hombre que no ha perdido la esencia, y es Sergio Scariolo, el actual entrenador de la selección española de básquetbol, ganador de la reciente, del torneo europeo, como lo denominamos aquí, que bueno, no es un logro más, es uno más, mejor dicho, de los tantos que tiene en su extensa vitrina. Sergio, bienvenido desde Argentina, un gusto grande. ¿Cómo anda allí? Muy buenas noches. Muchas gracias, gracias por tus palabras. Sí, la verdad que ha sido uno más, pero no uno más, porque quizá el más inesperado y el que ha levantado más emoción, quizá, ¿no? En el país. Mira, ¿y a usted también le generó esa misma emoción que despertó en el país o no? Bueno, yo soy una persona, digamos, bastante equilibrada. No estoy muy dado a grandes euforias o a grandes depresiones. Es decir, obviamente he disfrutado mucho del proceso, del camino, desde el primer día de la concentración hasta el día de la final. Y naturalmente he disfrutado porque mi gente estaba encantada, estaba comprometida, estaba unida. Eh, Eso ha sido mi disfrute. Luego, por supuesto, obviamente me ha encantado ganar el campeonato y repito, por cuanto tú puedas tener unos cuantos, eh, este, quizá cuando entramos en la competición estábamos octavos en el Power Ranking de FIBA y quizá ha sido el que ha tenido más desajuste entre la previsión de inicio y el resultado final. Quizá por eso ha tenido un sabor un poco especial. Sergio, ¿y qué cosas, a ver, observándolo, su calma, su cautela, siempre tiene el ego controlado? Eso es lo que a mí me conmueve y me genera un respeto total. Es difícil controlar el ego cuando hay muchas cosas que se consiguen y que para muchos son difíciles o imposibles, como entrenadores en este caso. ¿Cómo hace para controlar su ego? ¿Tiene que ver con esto de su personalidad, de gestionar las emociones? Bueno, lo tienes que aprender. Desde luego, eh, el ego es listo, ¿no? Se insinúa por muchos caminos que tú no lo llegas a ver, ¿no? Y muchas veces te hace pensar cosas, sentir cosas y a veces actuar también de una manera quizá contraria, ¿no? A lo que la lógica o la propia conveniencia, ¿no? Con una visión más a largo plazo te sugeriría, pero porque la sangre te ha hervido, porque tu orgullo se ha picado. Y al fin y al cabo, cuando tú aprendes a dimensionar las cosas por lo que valen, ¿no? Sobre todo lo que está al exterior, ¿no? De tu equipo, las opiniones de los demás. Un entrenador yo creo que está siempre sometido a juicios de personas que por cuanto estén en buena fe y con todas las ganas del mundo, nunca van a tener un conocimiento tan profundo como para poder valorar tu propia prestación, no digo la prestación del equipo, sino tu propia prestación como entrenador correctamente, ¿no? Siempre al final va a ser un tema de simpatía, antipatía, de victoria y derrota. No creo que haya mucho más, ¿no? Entonces, dicho esto, la consecuencia es que tú tengas que aprender a valorarte por ti mismo y a saber que todo lo que tú haces depender de lo que te venga, para bien o para mal, desde el exterior, solo es algo bueno, que te alimenta un momento, pero que luego no te deja nada, ¿no? Entonces, al final, es mejor que realmente tú, si quieres que también los jugadores aprendan a dominar su ego y la verdad que están sometidos a presiones muy importantes para hacerlo, porque quizá no este último equipo que llevaba 8 jugadores que nunca habían estado en un campeonato, crecido, 3 jugadores nacidos después del año 2000 que han tenido minutos importantes, 8 jugadores que venían de las ventanas, ¿no? Realmente era el equipo, la columna vertebral del equipo que jugó las ventanas de clasificación durante estos años.
pero quizá el anterior, sí, el equipo de las estrellas, de las leyendas, sí que si tú le pedías, ¿no?, de poder controlar su ego para ponerse a disposición del equipo y aceptar roles que muchas veces serán muy inferiores respecto a los que estaban acostumbrados, obviamente el primero que tienes que dar el ejemplo eres tú. No puedes tú tener brotes de ego o decisiones basada sobre satisfacer a tu propio orgullo cuando realmente lo que pides a los demás es exactamente lo opuesto. Qué bárbaro, qué lindo escucharlo, Sergio. ¿Y cuándo hizo el clic? ¿O cuándo aprendió que el ego, porque yo me enfoco mucho por allí, porque a veces en esto de uno pierde el eje, ¿no? El ego a veces le hace perder, y le ha hecho perder el eje muchas veces a enormes deportistas. ¿Cuándo aprendió la lección usted de que el ego era eso, ¿no? ¿Hay alguna situación particular? Bueno, al inicio obviamente ni te enteras, porque al inicio te sientes el rey del mambo, te sientes el Napoleón en una cancha de baloncesto, capaz de todo, que todo el mundo te... Luego vas aprendiendo que lo tuyo es sencillamente una función de aceite de máquina, ¿no? De lubrificar un mecanismo, pero que las piezas son las otras y que digamos, tú lo que puedes hacer es ayudar a que las piezas encajen, funcionen y luego ya ponerte en el asiento de conductor, pero que si todo funciona bien, casi puede ser casi una Tesla, ¿no? Tú te sientas ahí, pero el coche va en automático, pero claro, todo el trabajo viene antes. Desde luego, hay que equivocarse y hay que darse cuenta de que te has equivocado, porque muchas veces nos equivocamos y ni aprendemos de los errores. Sin embargo, yo creo que lo que he intentado es de ser muy honesto conmigo mismo, de ser muy directo con la persona que tengo en el espejo, de decirle las cosas como creo que estén, aunque a veces al otro, el que está delante, podría un poco molestarle, ¿no? Porque a todos nos gusta, ¿no? De sentirse que siempre lo hemos hecho bien y de aceptarse, ¿no? De aceptarse en la autocrítica, que no tiene por qué ser una cosa siempre pública o clamorosa o plateal o solemne, sino lo importante que sea la que tú te haces cuando estás hablando contigo mismo, ¿no? Y muchos errores que he cometido, sobre todo al inicio de mi trayectoria, me han enseñado a mejorar, que al fin y al cabo es lo que también le pedimos a nuestros jugadores. ¿Cuál fue la decisión más difícil que tuvo que tomar como entrenador de básquetbol, Sergio? En el alto nivel. Bueno, he tenido que tomar unas cuantas, ¿no? Lo de dejar a la NBA fue una decisión difícil, porque tenía un contrato de 3 años con Toronto y estaba muy a gusto, era una franquicia increíble, de las mejores que hay en el mundo. Eh, pero todas las pequeñas decisiones cuando tienes que dejar fuera a un jugador de una convocatoria, cuando llegas al momento en que quedan uno o dos jugadores, y de 14 tienes que bajar a 12 y por supuesto hay una expectativa, hay un deseo, hay una ilusión, hay un sueño, hay esos son momentos que realmente si yo pudiera eh, no tener que vivirlo, estaría encantado de poderlo hacer. Y como entrenador, ¿qué aconseja? ¿Cuánto hay que darle valor a un éxito? Por ejemplo, el éxito que usted consigue con el europeo, con el euro que gana la medalla de oro hace poco menos de un mes, eh, ¿qué valor hay que darle y por cuánto tiempo hay que valorarlo como entrenador o como jugador? ¿Qué es lo recomendable, Sergio? Mira, yo creo que el éxito en sí, ahí que tengo las 3 medallas que he ganado con el club, aquí delante mío, ¿no? Son 3 trozos de metal con un lazo, 2 Supercopas y una Eurocup. Y están ahí. Es decir, el momento del triunfo, fantástico. Todas las victorias que han llevado ahí, todo el proceso, enorme.
la celebración con el equipo, con los aficionados, con la familia, con el autobús descubierto, etcétera, etcétera. Muy bien, un día. Luego, realmente, ¿qué se queda? Obviamente se queda el Eurocup, que nos clasificamos para la Euroliga, pero como el hecho en sí del triunfo ya se ha acabado. Lo que cuenta es lo que te ha dejado dentro y tú no te das cuenta. Saldrá cuando tú menos te lo esperas, ¿no? La experiencia que has hecho, lo que has aprendido, para bien y para mal. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que tomar una decisión igual parecida a la que tienes que tomar en un momento determinado después y que te puede ayudar, ¿no? Para acertar si o repetir o modificar? Es decir, todo este pozo de seguridad, de confianza en ti mismo y de conocimiento va sedimentando y se queda dentro y saldrá al momento oportuno. No es que tú realmente, la victoria en sí, no es que te deje nada especialmente que no sea, pues eso, una copa, un trofeo o algo para tu vidrina cuando me decidiré de construir una en casa y poco más, la verdad. ¿Y es recomendable agarrarse de eso, recordar esos momentos, en algunos momentos donde el ser humano los necesita, rebobinar y volver el tiempo atrás y detenerse en algún logro? ¿Le hace bien eso a usted? ¿O no es de los que vuelve a ver lo que logró? Fíjate que yo nunca veo las finales, ¿no? Porque hasta la semifinal tienes que ver el partido que has jugado para sugerir alguna imagen para enseñar a los jugadores, para darse cuenta si hay que hacer algún ajuste, en fin, que tienes un partido más, ¿no? Pero luego la final yo nunca las he vuelto a ver. Me ha pasado a veces de verla 10 años después por casualidad, o las echaban en la televisión, me quedé a mirarla, no tenía nada que hacer. ¿Pero por qué? Porque ese torneo se ha terminado. Ya va a empezar otro. Yo gané ganamos el europeo, me parece, el 18 de septiembre y el 29, creo, teníamos la semifinal de Supercopa contra un equipazo, contra el Milán. Y he tenido 3 días para estar en casa, 4 o 5 días para entrenar el equipo y los 2 días semifinal y final de la Supercopa, ¿no es así? Al final, aquí el ritmo en el que nos movemos en las distintas competiciones es frenético y no creo que te venga muy bien pararte a mirar. Luego, de vez en cuando un amigo, un compañero, un jugador, un técnico te recuerda un episodio, te ríes o te emocionas y yo me emociono bastante después, pero porque sale a los 2 años, sale a los 8 meses o porque alguien te escribe una cosa, pero no porque yo vaya a buscarlo, vaya a acabar ahí en el baúl vaya a buscar en el baúl de los recuerdos. ¿Por qué cree que se emociona con el tiempo y no en la intensidad del momento? Porque quizá la intensidad del momento es pura alegría y ver la alegría de los que me rodean es la recompensa, el pago mayor. Te digo la verdad que disfruto muchísimo de ver a mi gente celebrarlo. No solo los jugadores, que los jugadores ya tienen mucho reconocimiento y es justo que lo tengan porque ellos son los protagonistas. Hablo del cuerpo técnico, de mis ayudantes, de los fisios, de los preparadores, de todo el mundo que está alrededor, ver cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, a veces no muy recompensado, ¿no? Por una valoración mediática, pública un reconocimiento, ¿no? Por lo que se merece. Sin embargo, ese es el momento en el que ellos se sienten campeones de Europa, campeones del mundo, medalla olímpica, es decir, es un momento de éxtasis para ellos. Yo ahí es donde disfruto, porque veo a toda esta gente. Luego, a veces ves a un jugador llorar, porque tiene su vivencia de lo que le ha pasado en los últimos meses y piensa en ello, ¿no? Y ahí sí te puedes emocionar. O ves una familia celebrando su compañero, su hijo, su hermano, su marido, su padre, celebrando el título y te puedes emocionar. Pero la victoria en sí realmente es como un, bien,
trabajo bien hecho, felicitar al rival y ponerse como espectador, ¿no? Para disfrutar tú de la alegría de todo lo que te rodea. Qué bueno. Sergio, es un placer escucharlo. Y le quiero preguntar, eh, ¿lo desvela? ¿Lo tiene tranquilo? ¿Lo tiene como un objetivo, como un sueño? ¿Un oro olímpico? ¿O si viene, viene, y si no viene, no viene, ya está? ¿Cómo convive con eso? Eh, Vivo con que yo creo que, dicho por adelantado que nada es imposible, pero que si hay algo que se acerca a lo imposible, probablemente es eso. Entonces, honestamente, tú no te puedes volver loco y poner tu equilibrio emocional pendiente de algo que se acerca a lo imposible, ¿no? Sería una locura y no podrías funcionar, ¿no? Ni como persona, ni como líder de un grupo, etcétera. Así que, honestamente, no creo que, yo creo que sería sería increíble, increíble llegar a poder ganar otra medalla. Creo que es más probable que no lo conseguiremos, porque por cuanto por cuanto podamos haber hecho una cosa extraordinaria en un campeonato, pero tú no vas a hacer cosas extraordinarias todos los años, que no funciona así. Dinamarca, cuando ganó ese campeonato de Europa, que estaban de vacaciones y los llamaron porque otro equipo renunció, es que no ha vuelto a ganar un campeonato de Europa, no ha vuelto a llegar ni a una semifinal. Es decir, la cosa se produce. Nosotros los de antes sí que teníamos una previsión de continuidad. Ahora estamos en un pleno proceso de recambio generacional. Tenemos a un montón de jugadores nuevos, a un montón de jugadores que podrían llegar a tener un gran futuro, pero todavía son jovencitos y todavía tienen 17, 16, 18 añitos. Y yo veo un futuro, pero probablemente, no sé, no creo que será mi futuro con el equipo nacional. Será el futuro de mi equipo, porque este será siempre mi equipo, pero honestamente, en tiempos cortos, normales, Uh, yo creo que, como te digo, estas hazañas no son planificables y no puedes pensar que se van a conseguir todos los años. Eh, Sergio, en la parte final quiero consultarle cuestiones que tienen que ver con nuestro básquetbol. Usted ha estado en la NBA, lo ha visto jugar. Eh, si hoy, por un momento, se pondría en el rol de un entrenador, casi de un padre, ¿qué consejo le daría a Campazzo psicológicamente hablando? Después, si quiere, hablando de lo basquetbolístico. Digo, un joven que tuvo pocos minutos en la NBA, que viene en Argentina, juega y despliega todo su potencial, pero que todavía no sabe qué va a pasar con su futuro y hace varios meses que no sabe qué va a pasar con su futuro. ¿Qué le recomendaría? Yo le recomendaría que escuche a todo el mundo, bueno, todo el mundo no, que escuche a las personas vinculadas, que sabe que le pueden dar una buena opinión, que le pueden dar un consejo, que le pueden dar una visión, pero que nunca va a ser la suya. Entonces, que el que va a tener que tomar la decisión es él. Y a veces esta clase de decisiones las tiene que tomar el corazón, porque el cerebro luego le da muchas vueltas y busca los pros y busca los contras y le busca el por qué sí, busca el por qué no. Yo recuerdo que la única noche de sueño que he perdido en los últimos, no sé, 20 años quizá, fue cuando estaba en Tampa, porque con los Raptors estábamos ese año en Tampa jugando. Tenía que decidir la mañana siguiente si ir a mi club y decirle gracias por el contrato de 3 años que acabo de firmar, pero he decidido volver a Europa, o si decir a Virtus, gracias por, vuestra, por vuestra oferta, pero me quedo aquí, ¿no? Y ahí sí que realmente me pasé toda la noche en vela. Pero al final me di cuenta la mañana siguiente que toda esta vuelta que le estaba dando no me había aportado mucho, porque me había aportado argumentos por un lado, por otro, y entonces decidí según mis entrañas, que querían volver a jugar para ganar como primer entrenador y en la competición en una Euroliga, etcétera. Y lo mismo le recomendaría a un jugador, es decir, que él
si ha vivido ya la experiencia de la NBA, si ha vivido determinado tipo de experiencia, sabe qué es lo que le hace feliz. Si se tiene que poner, eh, digamos, a razonar sobre la parte económica, la parte de... son factores importantes, pero yo no creo que va a haber una gran diferencia entre una opción y la otra. Y si la hubiera, igual sí que tendría que valorarse, pero yo escucharía la voz del corazón que te dice, pues, decide lo que te hace feliz. Qué increíble escucharlo, Sergio. Me quedo con esto, ¿no? Las decisiones fuertes hay que tomarlas con el corazón y no con la cabeza, ¿no? Bueno, la cabeza te va a ayudar, ¿no? Y te va a dar todos los datos. Te vuelve loco, porque te pasan miles de cosas, ¿no? Pero y yo soy un tipo bastante racional, pero cuando estás en el banquillo, que mis ayudantes me sugieren normalmente lo que hemos preparado, lo que es lógico hacer en ese momento, luego tengo que escuchar la voz de mi instinto o de mi talento o de mi capacidad de sentir el momento y a pesar de que les escucho y valoro lo que dicen, pero luego es esa voz la que tiene que hablar a la hora de tomar la decisión del momento. Ahora, la pregunta es, ¿tiene condiciones? ¿Puede seguir jugando en la NBA? Hombre, desde luego, seguramente sí. Ahora, ¿con qué rol? ¿En qué equipo? ¿Qué le hace feliz al Facu? ¿Qué le hace feliz a otro? Es un discurso que he tenido. Ahora no tenemos jugadores nosotros en la selección española que tengan un papel importante en la NBA. Y es un discurso que he hecho con algunos de nuestros jugadores, ¿no? Que están ahora. Eh, claro, yo puedo decir lo que haría yo, pero la decisión es del jugador y él tiene que decidir lo que le hace feliz a él. Sí, si al fin y al cabo dice, eh, lo he probado, he hecho bien en probarlo y desde luego, ha hecho bien en probarlo, porque tú no puedes jugar a baloncesto, entrenar a baloncesto y si tiene la posibilidad de jugar o entrenar en NBA, no hacer. Eso sería una barbaridad. Ahora bien, lo has hecho, sabes de qué va. Totalmente, totalmente en la mano del que tiene que tomar la decisión. Qué bárbaro. La última, Sergio, ¿qué se siente en una selección? Usted, bien lo sabemos, su origen italiano, el sentimiento de lo que genera lograr cosas en otro país y lo que pasó, por ejemplo, con Lorenzo Brown, por ejemplo. ¿Cómo es eso de estar en otro lado donde tiene que ver poco con las raíces de uno, pero conocer la gloria en su máxima expresión? Mira, te puedo decir en primer lugar que ojalá todos mis jugadores que han jugado para la selección española durante todos estos años hubiesen demostrado el mismo compromiso y el mismo apego y en la misma capacidad de sufrimiento, la misma capacidad de trabajo, la misma humildad que ha demostrado Lorenzo. Y la nuestra es una selección famosa, no solo en el baloncesto del mundo, sino en el deporte del mundo, por ser una selección con un alto nivel de compromiso. Todo el mundo lo sabe, lo ve. Ahora bien, las opiniones son libres, pero tiene que tener fundamento, ¿no? Entonces, ¿con qué cara alguien, por ejemplo, que se beneficia del pasaporte de un tatarabuelo que pisó o que era realmente español, italiano, alemán o inglés para poder jugar y ganar más dinero eh, gracias a ese pasaporte? A pesar de no tener el más mínimo apego con esa nacionalidad. ¿Con qué cara uno puede hablar y puede dar clases de moralidad? Es decir, no tengo nadie en la cabeza físicamente o personalmente, pero hago solo un ejemplo, ¿no? Que este tema es un tema con mucha variedad de diferente, con mucha faceta diferente, hay muchísimos equipos que han utilizado esta facultad que le da la norma y
Lo han hecho a veces para reforzarse, como en nuestro caso, porque hemos tenido los 4 primeros bases de la selección lesionado de gravedad o retirado de la selección, como el Chacho, que sigue jugando, pero que está retirado de la selección. Es decir, hemos tenido en condiciones de emergencia, ¿no?, que recurrir a este recurso que otros equipos han utilizado y siguen utilizando de una manera incluso sencillamente para poder reforzarse, ¿no? Ujú. Y repito, el tema de los pasaportes es algo delicado, ¿no? Existe una norma que lo permite a nivel de FIBA, existe una norma a nivel de ley española que en estos casos lo permite. Nadie ha hecho nada ilegal, nadie ha hecho algo, yo creo, oculto o con escondiendo cosas. Eh, y vuelvo a decir, ¿quién está sin pecado que lance la primera piedra? Porque yo he visto preguntas, pero ¿de ese de qué está jugando? ¿De italiano? ¿De inglés? ¿De belga? ¿Ya? ¿Y por qué? Bah, nadie lo sabía. Es decir, que hay mucho sobre el que se podría hablar y desde luego me gustaría que lo hiciera quien nunca ha utilizado para sí, para su propio equipo, para un jugador, etcétera, etcétera, un recurso de ese tipo para poder uh, subir su competitividad económica o deportiva. Bueno, casualmente porque aquí Prigioni, que de la noche al día terminó siendo el entrenador de la selección argentina de básquetbol, él dijo que mientras él sea el técnico de la selección argentina, no va a utilizar y no va a permitir que nacionalizara a ningún jugador. Bueno, es una opinión. Yo en mi federación, que es una federación donde la gente, cada uno hace su trabajo, yo no soy nadie. Yo no he naturalizado a Lorenzo Brown. Yo soy entrenador. Yo no soy tan presuntuoso como para poder pensar que digo yo a Jorge Garbajosa, presidente de la federación, o a Oscar Grafenheim, que es el secretario general, lo que tienen que hacer. Por eso es una decisión política, es una decisión que conlleva eh, muchísima responsabilidad. Claro. España, consiguiendo un resultado importante en el Eurobasket, ha conseguido que cientos de niños se han acercado al baloncesto, que millones de personas hayan vivido baloncesto. Claro, hay que llegar a una final y no ha llegado Lorenzo solo. Todo el Claro. equipo ha llegado a una final, todo el equipo ha ganado, pero Lorenzo ha ayudado y ha echado una mano. Y te repito, si su comportamiento hubiese sido menos que impecable, incluso yo podría tener alguna duda, ¿no? Pero repito, Pablo puede decir lo que le apetezca y está libre en su casa. Si ahí decide él, en la Federación Argentina decide él, pues es la persona, ¿no?, que tiene que hablar y tiene que comentar el tema. En nuestra federación, yo repito, cuando recibo una comunicación de la federación acerca de este jugador que casualmente conocía, le doy un informe positivo. Y cuando me dicen, tiene pasaporte, puedes convocarle, lo convoco. Esto es mi papel. Claro. Yo soy, repito, hago el entrenador y no me puedo arrogar el derecho de poder decidir una decisión como esta que pertenece exclusivamente en nuestra casa, repito, cada uno en su casa hace lo que quiere y es respetable. En nuestra casa es una decisión de la federación y yo no puedo permitirme de como Garbajosa no viene a decirme quién tengo que convocar, quién tiene que jugar, si tengo que jugar hombre, zona, cosas por este tipo, y hemos funcionado de maravilla. Y es la federación admirada por todo el mundo, no Sí. solo en baloncesto. Y es la federación y el equipo que ha ganado más medallas de todos en el mundo del baloncesto y está a un punto de Estados Unidos en el ranking y hemos llegado hasta ahí porque cada uno ha respetado su rol, cada uno ha hecho su trabajo, cada uno ha sabido hacer muy bien su trabajo. Y yo no me meto en el trabajo de los demás
y así como obviamente pretendo que nadie se meta en el mío, pero repito, esto es cómo ha funcionado la Federación Española de Baloncesto. Cada uno en su casa es libre de poder hacer, opinar lo que le apetezca. Y cerremos la entrevista con esta pregunta, Sergio. ¿Qué es lo que más extraña el básquetbol de Manuel Ginóbili? ¿O usted? ¿Qué es lo que más extraña? Uf, honestamente, eh, he tenido la suerte de no tener que sufrirlo demasiado, porque hemos coincidido como rivales en momentos determinados, pero no con tanta frecuencia. Y lo admiraba más, porque cuando tú te enfrentas a un jugador, evidentemente también tienes cicatrices que te ha dejado ese jugador, ¿no? Y muchos los tiene de los que han jugado contra mano, pero realmente a mí me encantaba eh, su versatilidad. Entonces, un jugador que podía hacer tantas cosas, que tenía tanta energía por consumir atrás, en defensa, y luego a la vez que tenía tanta frescura, tanta agresividad, tanta capacidad de hacer muchas cosas en ataque. Es decir, un jugador completo, un jugador ganador, un jugador al que le ibas a dar el último balón si te iba a tocar tener la suerte de tenerlo en tu equipo, y un jugador que nunca ha dicho, no, yo porque tengo que meter 20 puntos no defiendo, porque tengo que no sé qué. Jugador que realmente lo daba todo, ¿no? Y cuando tiene también el don de cierta clase, de cierto talento, solo puedes admirar a un jugador así. Sergio, no abuso de su tiempo. Muchas gracias por la delicadeza de prestarse al diálogo, pero no de compromiso, sino por habernos regalado tantísimos conceptos de su vida, de su manera de ver, de permitirnos ir hacia el interior de este hombre que cosecha logros continuamente y por no evocar o evadir ningún tema. Le agradezco profundamente y le deseo lo mejor. Muchísimas gracias, un abrazo.